8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a conversar sobre la selección de fiscal general del Estado con el doctor Esteban Ron, decano de la Universidad SEC, miembro de la Comisión Cívica del Seguimiento al Concurso de Fiscal General. Primero, un saludo especial, doctor Esteban Ron, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación a ustedes, Washington, honrado con la misma. Bien, el antecedente de esta entrevista es que el proceso de selección tiene por una parte ya una comisión ciudadana de selección. Esa comisión ha sido cuestionada porque los calificados fueron sorteados y muchos de ellos ni siquiera lograron el 50% sobre 50 puntos. Esto preocupa. Sin embargo, ya han sido posesionados y van a comenzar sus labores. ¿Qué garantía tenemos entonces que estas personas puedan, ojalá, seleccionar al mejor fiscal, hombre o mujer, del Ecuador? Doctor. Bueno, Washington, no solo señalar esto, ¿no? Lo que tú dices, que en cuanto a los puntajes meritocráticos no llegaban ni al 50% de la calificación, muchos de ellos, sino que muchos incumplieron requisitos, ¿sí? Muchos incumplieron requisitos que fueron escasamente subsanados. Y que en cuanto al tema de probidad básica, es decir, que tengan principalmente las iniciativas de participación ciudadana o iniciativas ciudadanas de experiencia en el ámbito penal o los regímenes concursales, más del 70% no tuvieron. Tanto es así que de los 20 comisionados, entre principales y suplentes, 13 ni siquiera tuvieron que haber pasado la fase de admisibilidad. Señalando además que dentro de las funciones del Estado, que son 10 comisionados por principales y suplentes, 9 de ellos no cumplen con los requisitos básicos de esta línea base en cuanto al tema de experiencia, ¿sí? Entonces preocupa mucho el grado de ilegalidad y de ilegitimidad derivado que podría tener luego la selección del nuevo fiscal. Todavía no se han posicionado los comisionados, Washington, porque existe una acción de protección. De acuerdo. Sí, están designados, pero todavía no están posicionados. ¿Pero por qué? Porque existe una acción de protección, una acción de jurisdiccional, que fue presentada justamente en Guayaquil por parte de uno de los comisionados que quedó fuera del proceso, ¿sí? Porque entiende que sus derechos, en este caso de participación política, fueron vulnerados por ser impugnado. Pero esta acción de protección, por el objeto de la misma, bajo ningún concepto va a subsanar lo que previamente hemos mencionado. Lo cual te genera riesgos, ¿no? Te genera riesgos institucionales, jurisdiccionales y sociales respecto a una decisión posiblemente controvertida en cuanto a la selección de esta comisión, que luego va a seleccionar al nuevo fiscal general, ¿sí? Una de las autoridades más importantes, ¿sí? Y si no es la más importante en este momento de coyuntura, de criminalidad en el Ecuador, ¿sí? En el ámbito de la función judicial. Y no queremos que suceda lo que sucedió con otros ejemplos que lamentablemente están en el vaivén político ecuatoriano. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el exconsejero Albán del CPCCS, quien fue destituido por un juicio político por incumplimiento de requisitos, ¿sí? Ponte a pensar que esto pueda suceder con el fiscal. Segundo, mira lo que pasó con la doctora Salazar Méndez. 16 comparecencias a la Asamblea Nacional y un proceso de investigación respecto a su tesis, ¿sí? Le vas quitando legitimidad social, institucional y posiblemente jurisdiccional, luego cuando se levanten los casos específicos. Pero este fiscal, o sea, el nuevo fiscal en particular, va a tener una de las labores más duras históricamente en el Ecuador, ¿sí? Porque las líneas de prosecución del delito en este momento tienen que traspolar, por ejemplo, los delitos de contra la administración pública. Vamos a ir a un espectro de prosecución de delitos ¿de qué tipo? De criminalidad organizada, de lavado de activos, de narcotráfico, etcétera. Entonces, es un fiscal que va a tener una trascendencia histórica en el Ecuador. Esteban, pero creo yo que los ecuatorianos tenemos tantos problemas y uno busca por lo menos partir desde el sentido común, ¿verdad? De la lógica. Y este hecho, porque todavía no nos concede entrevista a Andrés Fantoni, le hemos pedido entrevista, pero no nos concede la entrevista para que nos explique. Resulta que por allí hay comentarios, análisis, algunos periodistas también han preguntado por qué se aceptó a estos postulantes. Y se dice que era para acelerar el proceso,
que ya el tema de la fiscalía viene aplazándose. Y fundamentalmente porque no se anotan personas con capacidad, Esteban. Es decir, como que las personas que son capaces para evaluar, para escoger a un fiscal, que deberían ser superiores en conocimientos, en experiencia, que cualquier candidato, pero no se anotan, Esteban. Es decir, como que han perdido o la confianza o el deseo de colaborar con la ciudadanía. Por eso que se ven abocados a aceptar a estas personas que no cumplen los requisitos, pero como hay que ya elegir al fiscal o la fiscal, hay que aceptarlos. ¿Cómo salir de ese nudo que nos obliga a la circunstancia de que hay personas capaces que no quieren participar, Esteban? Es muy adecuada tu observación, Washington, ¿sí? Y es un problema que nosotros estamos teniendo desde que se configuró y se modificaron la forma de estructuración de estas comisiones ciudadanas. Hace por ahí 8 o 9 años, los comisionados ciudadanos inclusive eran pagados por la función de transparencia y control social. Ahora entiendo que reciben una especie de dietas, pero yo sé que es complicadísimo que en este caso personas que, por ejemplo, tú y yo quizá queríamos participar, tenemos otras funciones y otras prioridades, ¿no? Pero la estructura de las comisiones ciudadanas se basa fundamentalmente en los comisionados de las funciones estatales. Es que no puede ser. Que son 5, claro. 10 principales y suplentes. Por eso te decía, no puede ser que de las funciones estatales, 9 de 10 incumplan. Y me van a decir, claro, de la función electoral, bien complicado que alguien tenga conocimiento en el ámbito penal, pero puedes tener a un servidor de carrera del Departamento Jurídico del Consejo Nacional Electoral, puedes tener un asesor jurisdiccional del Tribunal Contencioso Electoral que vaya allá. El Ejecutivo tiene pues una Secretaría Jurídica de la Presidencia que tranquilamente puede enviar a sus funcionarios, ¿no es cierto? La función judicial ni se diga, ¿sí? El Parlamento, entiendo que hay muy buenos asesores, no en el ámbito político, digamos, asesores jurídicos, ¿sí? Entonces, si se quiere dotar de seriedad a este tipo de concurso y saltar ese charco, esa brecha que tú acertadamente señalas, ¿sí? El tema del desinterés ciudadano, ¿cuál es tu estructura base? Los comisionados, pues, de las funciones del Estado. Entonces, una persona cumple, ¿sí? Una comisionada, la de la función de transparencia, por lo menos eso han cuidado. Pero lo demás, la colaboración de las funciones del Estado, ¿dónde está? ¿Y por qué el CPCCS no observó esto y les envió, inclusive Washington, bajo prevenciones de ley, a la señora Atamaín, ¿sí? Al señor Olsen, y les dijo, mándenme comisionados que realmente adecúen sus hojas de vida a lo que necesitamos? No hubo eso. ¿Sí? No hubo eso. También es un deber de colaboración de los presidentes de las otras funciones del Estado. Entonces, ahí tú puedes suplir esta posible indiferencia social que tienes respecto de esta situación, Washington. Bien, doctor Esteban Romo, un gusto saludarlo, 8:42 de la mañana. Desde el inicio de este proceso ya se habla de demandas, impugnaciones y posibles suspensiones. El Consejo de Participación Ciudadana ha dado varias fechas de cuándo Ecuador tendría ya un nuevo fiscal o la fiscal de la Nación que tome la posta del trabajo que realizó la fiscal de la Nación, Diana Salazar, pero ante todas estas irregularidades, estos señalamientos, estas denuncias, corremos el riesgo de que Ecuador, al menos en 2026, no pueda tener un fiscal ya posesionado y no encargado como actualmente está el Ministerio Público en Ecuador. El 2026 quizás no lleguemos a buen puerto en cuanto a este proceso. Buenos días, Lourdes. Sí, yo no creo que a 2026 tengamos fiscal, o si lo tenemos, lo tendremos en el último trimestre del año. Sí, en los calendarios que el CPCCS ha establecido, esto es hasta agosto del 2026, le veo bastante complicado. Pero ¿cuál es la situación? Que justamente tenemos estas trabas jurisdiccionales, las acciones de protección que podrían ir mermando el desarrollo del concurso. Pero si no habrían este tipo de situaciones, ¿sí?, paralegales, es decir, que bordean la legalidad, no tendrían por qué proponerse estas acciones de protección, ¿sí? Si habría un grupo de ciudadanos
o habría un grupo de comisionados ciudadanos que cumplan estos requisitos, no pasaría absolutamente nada, ¿sí? Si habría un grupo de comisionados de las funciones del Estado que cumpla con los requisitos, no pasaría absolutamente nada. Y en ese sentido, Lourdes, hay que cuidar cada uno de los procesos o de los subprocesos de los concursos. Porque además, porque los concursos están regidos bajo un principio de derecho que se llama preclusión o preclusividad, que se entiende que todo lo actuado hacia atrás, si es que no fue impugnado, es válido, ¿sí? En este momento las alertas de ese whistleblowing que se llama dentro de la administración pública como esquema están en el Consejo de Participación Ciudadana y queda de ellos hacer la corrección. He visto, Lourdes, que colegas exfiscales, por ejemplo la doctora Mariana Yepes, ha señalado que se debe nulitar todo el proceso de selección del fiscal. Yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido porque hay mecanismos de corrección. Y además, ¿por qué? Y esto es muy esencial. El momentum que tiene el CPCCS, ¿sí? Tiene que ser utilizado, porque luego pueden venir otro tipo de trabas. Recordemos que el CPCCS luchó al inicio del año 2025 para que se le asignen recursos y poder llevar a buen puerto los concursos. Ni siquiera tenía los presupuestos a efectos del concurso del fiscal general del Estado y del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ese momentum se tiene que aprovechar. ¿Qué pasa si se declara una nulidad? Volvemos a cero, ¿sí? Entonces, todavía hay tiempo para corregir. Exactamente. Y doctor, y ahí quería precisar, o bueno, consultarle en caso de que tengamos que volver desde cero a este proceso que ya presenta estas denuncias, estos señalamientos. ¿Cuál es la factura que Ecuador podría pagar en caso de que no logre tener un fiscal ya posesionado de acuerdo a los reglamentos? Porque actualmente tenemos un fiscal encargado, pero ¿cuál es el precio que paga Ecuador al tener en esta cefalía, si se quiere decir de alguna forma? Mira, la Fiscalía, mal o bien, es una estructura orgánica fuerte, ¿sí? Y que inclusive tiene bien definido la estructura jerárquica interna. Entonces, en ese sentido, la continuidad del trabajo no creo que vaya a ser mermada, ¿sí? El doctor Alarcón, mal o bien, tiene las credenciales académicas y profesionales, ¿sí? Los riesgos son de tres tipos, Lourdes: el institucional, el jurisdiccional y el social. Hablemos un poquito del riesgo institucional, ¿sí? Que no se vea al doctor Alarcón como un líder, que el esquema gubernativo interno de la Fiscalía sea irrespetado por la transitoriedad de su cargo, ¿sí? Que no pueda tomar las decisiones administrativas, y me refiero a temor y además inclusive porque no sabe hasta cuándo va a estar como fiscal, que efectivamente le permitan mantener esta estructura orgánica de la Fiscalía, como por ejemplo los concursos para nuevos fiscales en el déficit que tenemos. Un fiscal transitorio, no va a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ese es un riesgo institucional. ¿De acuerdo? Las inversiones que se tengan que hacer, una autoridad transitoria no las va a hacer, justamente por el riesgo de la persecución luego de la Contraloría. Entonces, ahí tienes como un stand-by en la administración pública. Los riesgos jurisdiccionales, que creo que son los que más nos importan, ¿sí? En este momento, nosotros tenemos un estado de implosión de la función de justicia y además un estado complicado social en el ámbito de criminalidad. Cada uno de los fiscales previos al doctor Alarcón han tenido unos ejes de prosecución delictual. Mira lo que pasó con la doctora Salazar Méndez: purga, plaga, metástasis, delitos contra la administración pública dentro de la función judicial, casos exitosos. Pero en este momento, ¿qué es lo que qué es lo que debe agendarse el nuevo fiscal? Prosecución de delitos que devienen de actividades ilícitas, GDOs, narcotráfico y lavado de activos, ¿sí? Y esa va a ser su línea. Entonces, si tú tienes un fiscal transitorio, difícilmente vas a poder generar una política jurisdiccional estatal para proseguir esos delitos. Y de ahí los riesgos sociales. Los riesgos sociales es justamente estos grados de ilegitimidad que puede tener un fiscal. Mira lo que pasó con Diana Salazar: 16 comparecencias a la Asamblea, ¿sí? Pérdida de tiempo preparando eso, emboscadas políticas, ¿sí? En la excomisión de fiscalización, en lugar de dedicarse a hacer su trabajo. Esos son los riesgos altísimos. Y ojo, que esto tiene trascendencia internacional, ¿sí? Que eso es lo que no estamos viendo. Nosotros como Ecuador todo el tiempo estamos siendo evaluados a través de proyectos internacionales, ¿sí? Tenemos el estándar de cumplimiento de Estado de Derecho, tenemos el World Justice Project y demás, que todos estos factores son evaluados. ¿Y qué va a pasar?
¿Aumenta esto el riesgo país? Porque el riesgo país es un tema económico, pero hacia afuera, ¿cómo nos ven? ¿Sí? Como un país de riesgo jurisdiccional. Entonces, todas estas son las implicancias que se dan alrededor de una autoridad transitoria que no pueda definir una política jurisdiccional pura y dura. Esteban, un poquito para redondear este tema con el asunto de la solicitud de amparos. En el evento de que algunos de estos jueces, porque son varios abogados que están presentando estas solicitudes, en el evento que algún juez dictamine una sentencia en contra de lo actuado por el CPCSS, ¿sí volvería o a cero o anulando todo el proceso hasta el momento? Es decir, volvería el tema que originalmente Mariana Yepes proponía. Mira, Washington, depende de cómo se formule la acción de protección, ¿sí? La de Joselito Argüello no creo que prospere porque el objeto de la acción de protección de Joselito Argüello es una revisión específica de su caso, por una posible vulneración de sus derechos en cuanto a su descalificación como comisionado, porque el señor Argüello fue descalificado en un proceso impugnatorio como comisionado. ¿Sí? De ahí pueden haber, y nosotros tenemos antecedentes en el Ecuador de acciones de protección que han suspendido procesos y han mandado a corregir los procesos concursales. Por ejemplo, el que va a la par, ¿no? El concurso del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Hemos tenido 3 acciones de protección que han suspendido el concurso. Uno mandó a corregir parte concursal, ¿sí? La otra es una acción de un ciudadano impresentable que no sabía si es que se iban a renovar 2 o 3 consejeros, según él, ¿sí? Pero que se pueda realizar esto, sí, siempre y cuando se demuestre, en este caso, las acciones de protección no son instrumentos correctivos administrativos, se demuestren vulneraciones de derecho. Para mi modo de ver, amparado en la ley del Consejo de Participación Ciudadana, artículos 38 y 55, el CPCSS con voluntad política puede hacer, y me perdonas la cacofonía, una revisión de los comisionados y hacer estas correcciones. Y como te decía, utilizando la autoridad que tienen, bajo prevenciones de ley, a los señores Olsen, Atamaint, al presidente de la República, ¿sí? Y en este caso, bueno, momentáneamente a la judicatura no sabemos a quién, ¿sí? Que nos manden o que les manden comisionados que efectivamente cumplan con los requisitos. Todavía hay tiempo de corregir porque a futuro, si sigue esto en discusión, los riesgos que hemos hablado contigo y con Lourdes son altísimos. Sí, sí. Creo que sería terrible, Esteban, tener a un fiscal, hombre o mujer, cuestionado desde la misma selección y luego durante todos los años de su gestión. Caso similar a lo que pasa con Mario Godoy, que fue cuestionado en la selección, y ahí están los resultados. Ecuador no puede seguir en esta situación. Esteban, te agradezco muchísimo, pero sí, es una pena seguir que en asuntos administrativos estas autoridades son malas, definitivamente no hacen las cosas como corresponde, Esteban. Washington, pero que nos escuchen, ¿sí? Que lleguemos, que estas conversaciones que tenemos contigo, con Lourdes, lleguen a los asesores. Les estamos dando salidas, ¿sí? Para que hagan las correcciones. Les estamos alertando de los riesgos, que escuchen. Eso es lo importante. Muy bien, pues un abrazo, Esteban, muy amable. Un abrazo, gran honrado con la invitación, Washington y Lourdes. De acuerdo.